bueno, en el segundo bloque nosotros les estábamos hablando acerca de un despertar, que teníamos que despertar en nuestra vida y teníamos que dejar de ser sonámbulos en muchas áreas de nuestra vida. Y le tenemos el invitado, los invitados. Con nosotros está Nathan y el despertar. El despertar. En español. Don despertar. Muchas gracias, muchachos, es de verdad maravilloso estar acá. Pero bueno, es Nathan y Manuel, sino que él vino en representación de la banda que es El Despertar. Entonces, bueno, yo quiero que nos cuentes un poco quién es Nathan y por qué se forma El Despertar. Ok, bueno, soy australiano. Ajá. Y hablemos español poquito, ok, pero yo entiendo todo. Bueno, I was born in Australia and I love to travel. Nací en Australia y de verdad que me gusta mucho viajar. I lived in Africa for 6 years. Viví en África durante 6 años. In the UK for 4 years. Y en el Reino Unido por 4 años. USA for 4 years. Estados Unidos también 4 años. Australia and now spending some time in Colombia. Australia también y ahora pasando un tiempo en Colombia. So I love to travel. Así que me encanta viajar. But I grew up, I was born on the beach on the coast of Australia. Pero crecí y bueno, nací en la costa australiana. So in Colombia I say, soy costeño. Así que en Colombia digo, soy costeño. So, but actually something interesting. No, pero de hecho algo muy interesante. I recently produced an album for someone on the coast of Colombia. Recientemente produje un álbum para un costeño. Osma Pérez y los Chiches del Vallenato. No. Yeah, so if you know anything about Colombian music, así que si sabes algo. Ay, hombre. He's an Australian producing vallenatos, so that's a bit weird. That's some... Bueno, aquí está un australiano produciendo vallenatos, eso es un poco extraño. So that's a bit about me. My family is all in Australia. Eso es un poquito de quién soy yo y bueno, mi familia está toda en Australia. And they're amazing. Son maravillosos. And my wife is from Colombia. Y mi esposa es colombiana. That's why we like to spend a fair bit of time in Colombia, and we travel all around the nations really. We just came from Mexico. Y por eso nos gusta pasar tiempo en Colombia y bueno, y viajar por todas las naciones. Recientemente llegamos de México. And so yeah, that's a little bit about me. Y bueno, este es un poquito de quién soy yo. It's great to be here. Qué bueno estar aquí. Bueno, ¿y quién eres tú? O sea, ¿cómo encontraste esto de la música que fue el llamado fuerte en tu vida? ¿Cómo empezó? Yeah, well listen, my brother is a musician. Escúchame, mi hermano es músico. And he taught me a lot of things, and I guess I looked up to him when I was growing up. Y bueno, de pequeño yo admiraba mucho a mi hermano, lo sigo haciendo y él me enseñó muchas cosas. So when I was about 11, así que cuando tenía como 11 años más I decided that I was going to start writing songs. Decidí empezar a escribir canciones. And so I just used to show everyone my songs. Y yo le mostraba a todo el mundo mis canciones. So I guess there was an awakening of my talent. Así que, no sé, creo que hubo un despertar en mis talentos. Yeah, so I began learning different instruments and singing and all these things. Empecé a aprender diferentes instrumentos, a cantar y a aprender todos esos talentos musicales. I used to carry around a folder of songs like this thick, about that thick. Yo solía cargar un folder de canciones como así de grueso. And as soon as I met someone and say, hey, do you want to listen to my song? Y apenas conocía a alguien, yo le decía, hey, ¿quieres escuchar mi canción? And soon people started getting scared of that and walking the opposite way. Y hay gente que de pronto me veía venir y se cruzaba la calle porque ya les asustaba un poquito. So it was a passion, maybe a little bit too much sometimes. Y era una pasión, de pronto un poquito la llevaba muy lejos, pero... And I believe that God gives us gifts. Pero yo creo que Dios nos da dones. And each gift that He gives to each individual. Y cada don que Él le da a individuos diferentes it's a part of His story. Es una parte de su historia. It's just creativity that flows out of us. Es simplemente creatividad que fluye de nosotros. We begin to write the story that He's been thinking of. Y empezamos a escribir la historia que Él ya pensó desde hace mucho tiempo. So I guess the awakening or the stirring that we talk about. Así que el despertar, the stirring, esto de lo cual hablamos, for me started back then. Empezó desde entonces. So it's been a great journey. Así que ha sido una gran travesía. And I pray that the best is yet to come. Y oro todos los días porque sé que lo mejor aún está por venir. Yo les quería preguntar, ahorita estamos hablando que las personas en medio de sus problemas buscan soluciones equivocadas. ¿Cómo la música puede ser una solución en el problema de una persona? ¿Cómo la música puede ayudar a solucionar un problema?
Yeah, you know, what a great question, man. Qué gran pregunta. Because music has been used throughout centuries for that same purpose. Porque la música ha sido utilizada durante milenios por ese mismo You propósito. know, to inspire war, Para inspirar guerra, to stop war, para detener guerra, to inspire peace, relationships, all these things. para inspirar paz, relaciones, todas estas cosas. So I think it's something that's built into us by our Creator. Así que yo creo que es algo que ya viene predeterminado dentro de nosotros, que You know, puso nuestro creador ahí. it's really a heavenly thing. Y es algo celestial, yo creo. I think that we get to carry into the earth. Creo que es algo que simplemente Dios puso aquí para llevar a toda la tierra. And if you study internationally, Y si tú estudias afuera del país y internacionalmente, music is the one thing that brings people more together than anything else. te das cuenta que la música es lo que más une a las personas más que cualquier otra cosa. And in fact, scientists have showed this, Y es más, científicos han probado y demostrado that eso, a conversation like right now que una conversación como esta que estamos lights teniendo up specific parts of my brain. enciende ciertas partes de mi cerebro. And when I watch something, a picture or a movie, it lights up another part of my brain. Y cuando veo una película o una imagen, enciende otras partes de mi cerebro. But music Pero la música is the only thing that lights up every part of your brain at the same time. es lo único que enciende todas las partes de tu cerebro al mismo tiempo. So there's something about the design of humans that when God made us, Entonces hay algo acerca del diseño del ser humano con la música cuando Dios nos hizo, we're designed to respond to music. porque estamos diseñados para So responder a la música. I think it touches the heart, it touches our emotions. Toca los corazones, toca las You emociones, know, the rhythms get our bodies moving, y el ritmo nos pone a mover nuestros cuerpos. como vallenatos, Hay you know. gente que se prende sola. Yeah, you got it. Yeah. I got it. Bueno, Yeah. hoy estamos hablando acerca de los problemas me quitaron el poder. Cuando Ok. empezamos a ver la vida con los ojos cansados, ¿qué etapa de sus vidas les ha quitado el poder los mismos problemas? I'm going to ask Manuel to help me out understand the question. Voy a ayudar a pedirle a Manuel que me ayude a entender la Thank you. pregunta. No problema, no problema. Tranquilo. It's basically, you know, problems sometimes drain power from you and they take a lot from you. So they're asking, have you encountered these situations in your life where, you know, problems have drained that power from you? And can you explain a bit of those situations? Yeah, no, totally. I think that, you know, there's many times that challenges of life come against you. Totalmente, pues hay muchas ocasiones en la vida que las pruebas vienen en tu contra y los problemas vienen en tu And contra. it really does drain you, it drains your joy, you know. Y de verdad te drenan a veces y te quitan todo el gozo, toda la felicidad. And I personally believe what the Bible says because I've experienced it and I've seen it in other people too. Y yo personalmente creo lo que dice la Biblia, la palabra, porque lo he experimentado y lo he visto en otras personas también. When God says that His joy is your strength. Cuando Dios dice en la palabra que su gozo es mi fortaleza. Because we're very emotional, Que los seres humanos somos muy emocionales, which is okay, que está bien. but something happens when we rely on the joy of our Creator. Pero algo pasa cuando nosotros nos enfocamos y nos soportamos en el gozo de nuestro creador. It gives us a happiness gives us a joy really that's above our own happiness. Y eso nos da un gozo que va mucho más allá de nuestra propia felicidad. And you can be going through a big challenge, you know, Y a lo mejor estés atravesando un gran problema o desafío and still find joy y aún así puedes encontrar gozo when you connect with that joy of your Creator. cuando te conectas con el gozo de tu creador. That's a beautiful thing. Eso es algo hermoso. Bueno, demasiado inspirador. Un aplauso, por favor. Yeah. Bueno, Excelente. ustedes son una inspiración, están siendo el despertar del corazón de mucha gente, en especial de los jóvenes. Y nosotros premiamos eso, premiamos el que sean de inspiración para todos. Yeah. Así que Nathan tiene apellido de superhéroe. Entonces se ganó una gorra de superhéroe. Thank you. That's awesome. This Y is so cool. para Manuel Oh. también se ganó una Muchas gorra de Mark gracias. Shop. Y también tenemos, a ver, ¿qué vamos a tener por acá? Un bono de Diana Giraldo. O sea, no crean que solamente la hidratación facial es para las Can I mujeres. put it on now? Is that okay? Of course. Of course. I'm gonna do that. Él se va a poner el poder, por favor. Okay, watch. Bien. Yeah. Yeah, and that's for you. Wow, thank you. This Y is bueno, awesome. tienen bicicleta, triciclo, helicóptero para sus giras, el avión para que Yeah. lo peguen en el... ese es el sticker de stick Gracias, para que sigan stick. Wow. súper Excelente. pegados a la onda. Muchas gracias. Y sigan siendo inspiración y Chévere. despertando muchos sonámbulos que andan por la vida. Yeah. Y usted no se quede dormido, vamos a un corte de comerciales para que sigamos con más. Excelente.